El DCEU ha muerto. Si hace unos años me hubieras dicho cómo esperaba que fuera el fin de este universo, probablemente te hubiera dicho que con una película de la Liga de la Justicia, o siendo fan de los cómics, te hubiera dicho que con un evento masivo como Crisis Infinita. No con una película de Aquaman, pero esa es la realidad. Esto terminará siendo el último clavo en el ataúd de un universo que comenzó de manera emocionante, pero terminó con una serie de fracasos en taquilla y la apatía de los fans que alguna vez lo apoyaron. Pero ¿cómo rayos llegamos a esto? En esta ocasión te platicaré de cómo la caída del DCEU no fue causa de un supervillano, sino de sí mismo. Por más de 80 años, DC Comics se ha establecido como una de las compañías más exitosas en el desarrollo de historietas o cómics, siendo el hogar de varios de los personajes más famosos de la cultura popular mundial. A su vez, fueron los pioneros en la creación del cine de superhéroes, produciendo varias de las películas más exitosas y alabadas tanto por la crítica como por el público en general. Sin embargo, en el 2008, Marvel Studios revolucionó el mismo género que DC Comics había construido, llevándolo al siguiente nivel con el establecimiento del universo cinematográfico de Marvel o MCU. Este fue el proyecto creativo más ambicioso que haya visto Hollywood y a la vez una apuesta riesgosa, pero que eventualmente fue un éxito. En 2013, la compañía madre de DC Comics Warner Bros. Decidió comenzar su propio universo cinematográfico, el cual, como dato curioso, ni siquiera tenía un nombre oficial, y lo que conocemos actualmente como el DC Extended Universe o el DCEU fue un término acuñado en el 2015 por el escritor Keith Staskiewicz en un artículo para Entertainment Weekly. Este universo comenzó con la película Man of Steel de Zack Snyder, con la cual esperaban poder lograr el mismo éxito que la competencia. Y aunque ciertamente el DCEU tuvo un par de éxitos que mostraban el potencial del estudio de poder replicar la fórmula ganadora que tenían en los cómics, con el paso de los años, este sufrió una serie de decisiones catastróficas que llevaron a cambios de dirección, interferencias del estudio, escándalos detrás de cámaras y la muerte de un universo. I know the pressure that we were getting from Warner Brothers. We need our MCU. And It was just so crazy. This is not how you build a house. Saquemos lo obvio de una vez. El principal error del DCEU fue competir directamente con Marvel frente a frente. Marvel tenía años de personajes y tramas establecidos antes de que el DCEU siquiera tuviera una película, dejando a Warner en una situación donde tenían que hacer lo posible por ponerse al día y pues esperando a que la popularidad de sus propios personajes y del género de superhéroes fuera suficiente para alcanzar el éxito que ellos buscaban. Estaban muy equivocados. Esta falta de estrategia llevó a un universo hecho a la carrera y que no entendió el modelo de crecimiento del MCU. Para muestra un botón, al MCU le tomaron 6 películas para juntar a los Avengers, mientras que para el DCEU solamente 5 para juntar a la Liga de la Justicia. Ambos comenzaron con personajes icónicos como Iron Man y Superman respectivamente, pero a partir de este punto, el trayecto del DCEU fue una constante de altibajos frustrantes. Para sorpresa de nadie, el DCEU se inspiró fuertemente en el formato de la primera película de Avengers del MCU. El problema fue que el público se dio cuenta de esto rápidamente, y muchos llegaron a decir que se trataba solamente de una copia barata de un modelo más exitoso y efectivo. Este intento de ponerse al día no solo falló en distinguir al DCEU del MCU, sino que también condujo a un desarrollo apresurado, donde el público no tuvo el tiempo suficiente de lograr encariñarse con estos personajes. Podríamos decir que esto dejó en evidencia en cómo el DCEU no nació de un esfuerzo creativo por querer honrar el legado de DC Comics usando el medio del cine, sino como un intento desesperado por obtener un pedacito del éxito multimillonario de Marvel Studios. Una de las áreas donde el DCU le batalló mucho fue con la gestión creativa y la toma de decisiones estratégicas. A diferencia del MCU, que ha tenido un liderazgo claro bajo Kevin Feige, DC tuvo cambios de liderazgo y decisiones creativas bastante cuestionables. Originalmente, Zack Snyder fue el elegido como el encargado de la construcción del proyecto, un director que, aunque visualmente creativo, contaba con 3 fracasos de taquilla previo a Man of Steel, lo cual le pusieron un signo de interrogación sobre su cabeza mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Snyder introdujo una perspectiva nueva que pintaba a los héroes de DC como dioses griegos y no como humanos vestidos con licra. A su vez, estableció, para bien o para mal, un tono oscuro inspirado en la trilogía de Batman de Christopher Nolan,
la cual había sido un éxito rotundo tanto en taquilla como con la crítica. El problema es que ese éxito no se le transfirió a Man of Steel. La película terminó dividiendo al público y a los críticos, donde muchos se quejaron del tono sombrío y carente de humor que muchos ya asociaban con el cine de superhéroes porque Marvel dominaba el mercado. Además, a pesar de no tratarse de un fracaso en taquilla, apenas si pudo posicionarse dentro de las 10 películas más taquilleras de ese año. Digamos que no fue lo esperado, pero pudo ser peor, ¿no? Pues sí podría ser peor. A pesar de tener un comienzo prometedor con Man of Steel, el DCEU se lanzó rápidamente a su primer crossover con su segunda película, en forma de Batman v Superman, donde no solo se trataba de una pseudo secuela de Man of Steel, sino que también tuvo que introducir una nueva versión de Batman a Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg, Doomsday y muchos otros, en un intento de poder arrancar el universo. En lugar de construir pacientemente sus personajes y el universo en el que habitan, Warner decepcionó a su audiencia al arrojar una multitud de personajes y referencias en una película que estaba funcionando con tiempo prestado, algo que en su momento el mismo director de la película, Zack Snyder, no estaba de acuerdo. And I think Warner Brothers really needs to, stay with what we do. A pesar de contar con una inmensa campaña de marketing y una emoción que pocas veces se ha visto entre los fans de los cómics, puede que no haya sido un fracaso como su antecesora, pero fue brutalmente destrozada por la crítica y el público en general. Así, el primer encuentro en la pantalla grande de los dos superhéroes más populares del planeta falló en alcanzar la codiciada cifra de los $1,000 millones en la taquilla mundial. Pero hay que aclarar algo, $872 millones no son poca cosa, a pesar de que en redes sociales o los medios dijeran lo contrario en su momento. Ya de hecho, quisieran varias producciones tan siquiera oler esos números, pero para los ejecutivos de Warner, ese fue el momento exacto para entrar en pánico. Una de las fortalezas del MCU durante la saga del infinito fue su capacidad para tejer una narrativa cohesiva a lo largo de múltiples películas, creando un universo compartido que culminó en un gran evento como Avengers Endgame. En contraste, el DCEU careció de una dirección narrativa unificada desde el principio, donde cada película parecía seguir su propio camino sin una visión clara del panorama general, y todo comenzó con Suicide Squad. Cuando el primer tráiler de esta película se estrenó en la San Diego Comic Con de 2015, acompañada de una versión lúgubre de I Started a Joke de los Bee Gees, se creó una gran expectativa entre los fans, donde muchos alababan el estilo oscuro de Ayer y la trama de un equipo de supervillanos que prometía entregarnos algo nunca antes visto en el cine de superhéroes. Claro, eso fue antes de que se estrenara Batman v Superman. Tras el mal recibimiento de Batman v Superman, Warner decidió desechar por completo la dirección que apenas empezaba a distinguir al DCEU. ¿Y cuál fue la primera víctima? Suicide Squad de David Ayer. Nuevamente, en otra instancia de querer lograr el éxito de Marvel, Warner le comisionó un nuevo tráiler a Suicide Squad más pintoresco y extravagante como lo que se vio en la película de Deadpool. Y no solo eso, el estudio interfirió en la producción de la película a tal grado que el director se deslindó de ella, pero te contaré eso más adelante. El resultado fue otra producción que, aunque fue un éxito en taquilla, nuevamente fue un buffet para la crítica, donde señalaron un guión incoherente, personajes pobremente desarrollados y la clara evidencia de un montaje que le dieron a la película una mezcla de estilos caótica y una falta de fluidez en la trama. Pero bueno, al menos ganó un Oscar. En serio. DC al parecer quería lograr el mismo éxito de Marvel tanto con la crítica como con la taquilla, y aunque posteriormente probaron con un tono más ligero que sí resultó en éxitos como Wonder Woman, Aquaman y Shazam, la falta de una narrativa y un tono coherente entre todas las películas no fue suficiente para mantener el interés en las siguientes entregas del universo. Además, yo sé que seguramente no es el caso ni contigo ni conmigo, pero muchas personas del público general que no están metidas en los cómics, que no están metidas en las noticias ni en lo que rodea estas producciones, muchos empezaron a tener conflictos con películas como Joker o de Batman porque decían, ¿por qué no es Ben Affleck? ¿A poco Joaquín Phoenix va a conocer a Harley Quinn? ¿O dónde están estos personajes? Ese tipo de cosas también generó mucha confusión en la audiencia. Pero si me preguntas a mí, el momento en el que DC perdió toda esperanza de mantener una especie de visión unificada en todas sus películas fue la manera en que comenzaron a meterle mano a las decisiones creativas de sus directores. Because everyone I've shown the cut has the same reaction. Rage.
this is the movie we wanted, why didn't we get this? Uno de los aspectos más frustrantes del desarrollo del DCEU fue la manera tan brusca en la que Warner interfirió con la visión creativa de sus cineastas. Comenzando con el caso de Suicide Squad, ordenaron cambios tan drásticos a la producción que el mismo David Ayer ha mencionado en varias ocasiones en su página de Twitter o X, el cómo la película que llegó a los cines no tiene nada que ver con su visión original, lo cual ha desembocado en una ola de fans clamando por la versión del director bajo el hashtag #ReleaseTheAyerCut, el cual a su vez es una referencia al caso más sonado de interferencia por parte de un estudio en pervertir la visión original de su director, el Snyder Cut. Hablar del verdadero desastre que fue la producción de Justice League y del eventual nacimiento del Snyder Cut me da suficiente material como para hacerle su propio video, pero para no marearte con todos los detalles, yo podría resumírtelo de esta manera. Zack Snyder siguió las órdenes de Warner de hacer la película en un tono más ligero gracias al éxito de Wonder Woman, comenzando con reemplazar a su cinefotógrafo de preferencia Larry Funk y sustituyéndolo con Fabian Wagner. Todo al parecer marchaba bien, aunque siempre rodearon dudas a la película en que si se le podría dar el impulso tan necesario para reavivar el interés por este universo. Sin embargo, una tragedia cayó sobre la familia de Zack Snyder, y el director tuvo que abandonar el proyecto en las últimas etapas de producción. ¿Qué fue lo que hizo Warner? En otra de sus brillantes ideas, Warner decidió poner al frente a Joss Whedon para que completara el proyecto, y por si no lo sabes, Joss Whedon fue el director de las primeras 2 películas de Los Vengadores. O sea, nuevamente DC intentando imitar a Marvel. Usted no aprende, ¿verdad? Whedon no solo completó la película, en palabras de Fabian Wagner, reescribió y regrabó la mayor parte de la película, desechando casi el 90% de la visión original de Snyder. Sea cierta esa cantidad o no, no me dejarás mentir que el producto final fue una cosa terrible, ya sea con la subtrama innecesaria de la familia rusa, chistes ridículos o el infame bigote de Henry Cavill. ¿En qué estaban pensando? Al final, fue un fracaso en taquilla que le costó $60 millones en pérdidas a Warner Bros., además de ser odiada por la crítica y los fans. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir rumores de que la versión original de Snyder no se había perdido por completo. Es más, estaba descansando plácidamente en su laptop personal. Y gracias al apoyo de actores y conocidos que dieron fe del rumor, comenzó el movimiento en redes sociales conocido como el Release the Snyder Cut, el cual cobró tanta fuerza que Warner no pudo evitar hacerse más de la vista gorda y se vio obligado a dejar que Zack Snyder completara su visión de la película, aunque eso implicara que tuvieran que hacer una inversión extra de $70 millones, para que posteriormente fuera estrenada en la nueva plataforma de streaming del estudio, HBO Max. Y así, el 18 de marzo del 2021, Zack Snyder por fin pudo lanzar su versión de Justice League con libertad creativa total, y fue todo lo que se esperaba de ella y mucho más, donde tanto los fans como la crítica alabaron la visión épica de la película y de cómo se sintió como una conclusión de los arcos de personajes y temas explorados desde Man of Steel. Esta era la película que muchos fans anhelábamos, pero tal y como un oasis en el desierto, el Snyder Cut fue una victoria efímera, ya que Warner no tardó en anunciar que los eventos de la película no iban a ser canon en las siguientes entregas del DCEU, y que efectivamente esta sería la última película de Zack Snyder con el estudio como director y productor, llevando así al problemático Snyderverse a un prematuro fin. A partir del estreno del Snyder Cut, DC comenzó a hacer un par de movimientos ejecutivos que a lo mejor pudieran corregir el camino con sus proyectos, pero en el proceso tomaron un par de decisiones creativas que la verdad fueron un reflejo muy certero de todo el caos que se desarrollaba detrás de cámaras. Tras la fusión de las compañías de Warner Bros. Y Discovery, el 5 de abril del 2022, la nueva cabeza del estudio David Zaslav anunció que remodelaría DC Entertainment y a su división de cine. En el proceso, Zaslav hizo algo inimaginable: canceló la película Batgirl justo cuando estaba lista para estrenarse. Poco después, el entonces presidente de DC Films, Walter Hamada, renunció. Y así fue como poco a poco todo rastro del Snyderverse fue desapareciendo. Y el 25 de octubre del 2022, James Gunn y Peter Safran fueron anunciados como los nuevos ejecutivos del recién bautizado DC Studios. El final del DCEU era una realidad, y en el 2025 veremos el inicio de un nuevo DC Universe, nuevamente con una película de Superman como punta de lanza. Yo sé que hasta el momento te he presentado toda esta información de la manera más objetiva posible, pero tengo que ser honesto contigo.
yo soy más fan de DC que de Marvel. Superman es mi superhéroe favorito y a pesar de lo que pudieran decir muchos, a mí sí me gustaba la visión de Zack Snyder sobre este universo, que a pesar de que no era la más fiel a los cómics, al menos presentaba un ángulo diferente y creativo sobre estos personajes, sin mencionar que era totalmente diferente a lo que Marvel estaba haciendo, por lo que al final no puedo evitar sentirme un poquito triste o decepcionado por cómo terminaron las cosas. Creo que el Snyderverse pudo ser algo especial si los ejecutivos de Warner no hubieran tomado una postura reaccionaria y hubieran confiado más en la visión de sus cineastas. Aunque personalmente le tengo fe al nuevo DCU de James Gunn, el camino hacia la redención requerirá una dirección creativa más sólida, una narrativa más unificada y una comprensión más profunda de lo que hace que estas películas de superhéroes resuenen con el público. Es esencial que el nuevo DCU aprenda de los errores del pasado y se centre en construir una identidad distintiva en lugar de simplemente reaccionar a las tendencias y éxitos del MCU, el cual irónicamente está en su peor momento tanto creativa como financieramente, y ese tema ya lo cubrí en un video. Hay que mencionar que el DCU se enfrenta a un panorama muy diferente al de hace una década. Las películas de superhéroes han decaído en popularidad y no estoy muy seguro de cómo va a responder el público a un nuevo universo después de fracasos en taquilla como Flash o Blue Beetle. La marca de DC está lastimada, pero no me atrevería a decir que todo está perdido para ellos todavía. A medida que el género de superhéroes evoluciona, hay oportunidades para que el DCU destaque y ofrezca una experiencia cinematográfica única que resuene con los fanáticos y críticos por igual. La historia aún no ha llegado a su fin, y queda por ver si el nuevo DCU puede redefinirse y encontrar el éxito que muchos creemos que tiene el potencial de alcanzar.